Eres tú quien enciende con tu fuego mi pasión. En ti no existe lugar para el temor. Tú me das vida, yo quiero cantar. Jesús, Rey de los cielos, tú, Dios verdadero, eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto, eres tú. Quien apaga las tinieblas con tu luz. La esperanza de este mundo está en tu cruz. Eres la vida, camino y verdad. Eres tú quien enciende con tu fuego mi pasión. En ti no existe lugar para temor. Tú me das vida, yo quiero cantar. Jesús, Rey de los cielos, Jesús, Dios verdadero, eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Jesús, Rey de los cielos, Dios verdadero, eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto, eres tú. Perfecto Dios que descendió para abrirnos el camino con su amor. Perfecto amor que se entregó. Perfecto Dios resucitó. A la muerte con poder él derrotó. Perfecto en gloria volverá. Rey de los cielos, Dios verdadero, eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno es poder volver a juntarnos a través de este medio. Qué bueno que la Iglesia de Jesús se reúna, porque dice la palabra de Dios que allí envía el Señor bendición y vida eterna para cada uno de nosotros. Así que algo sucede, algo espiritual sucede cuando la Iglesia de Jesús se reúne. Y esta reunión es en honor a quien nos amó, en honor a Jesús, en quien dio su vida por cada uno de nosotros para salvarnos. Y hoy la iglesia se reúne para comer de este pan de vida. Así que damos gracias al Señor por poder juntarnos. Hoy con la sorpresa de poder ver a Alicia Cerizola, que hacía mucho que no la estaba viendo. Doy gracias a Dios por poder vernos, aunque sea a través de este medio. Nos pone tan contentos el encontrarnos, el vernos. Así que le quiero agradecer a Alan, a la familia ahí también que ha hecho posible todo esto. Y bueno, así que vamos a disfrutar este tiempo juntitos con el Señor. Para comenzar, quiero hacer una reunión, una oración para entregarle este momento al Señor Jesús. Padre bueno, gracias porque tú hiciste posible que exista la iglesia, Señor. Porque ahí se nuclean todos aquellos que han aceptado el llamado del Espíritu Santo, Señor, y te han abierto la puerta de su corazón y te han hecho Señor de sus vidas, Padre. Hoy queremos reunirnos, Padre, en honor de tu Hijo Jesús, Señor, el cual nos amó y nos salvó, Padre eterno. Y queremos recibir de ti, Padre, palabra, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos compartir en este tiempo, Señor, para que cuando salgamos de esta reunión, Padre, podamos salir
aunque sea un poquito, Señor, un poquitito más parecidos a ti, Señor Jesús. Porque la misión de la iglesia es reflejar a Jesús para que el mundo pueda conocer la manifestación de los hijos de Dios. Padre bueno, esperamos de ti, bendice cada familia reunida en este momento, envía tu bendición, Señor, guárdalos de toda enfermedad, de toda pestilencia, Señor. Te pedimos que nos sigas protegiendo y sosteniendo como lo hiciste hasta hoy, Padre bueno, porque durante todo este año, Señor, hemos vivido un año diferente, un año difícil, Señor, pero vamos a llegar al 31 y vamos a poder decir gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has acompañado y nos has sostenido aún en un año que fue totalmente diferente para nosotros, Padre. Por eso no podemos, Señor, terminar el año sin darte las gracias y sin darte alabanza y honor a ti, Padre bueno. Espíritu Santo, nos entregamos a ti y entregamos este momento para que tú hagas, deshagas, hables lo que tengas que hablar. Esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la casa de Cris, de Cuadra, que ahí está con Juan, que nos van a dirigir en alabanza y adoración, que además de hacer muy ricos pan dulces, cantan muy bien al Señor. Hola hermanos, feliz Navidad para todos. Vamos. Vamos. Noche de paz, noche de amor, todos duermen alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde, fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro fiel Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor, todos duermen alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Es un clásico, pero nosotros no podíamos no cantarlo porque es algo que me hace acordar mucho cuando era chiquita y lo cantábamos en el culto con mi papá. Y bueno, es como un homenaje a nuestro Señor y es algo que no puede faltar esta canción en Navidad.
perdí. Debo reconocer que hoy... Bueno, yo empiezo a cantar. Pará. Bueno, no, yo empiezo. Dale. 1, 2, 3. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, me adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Los quiero, los amo. ¡Feliz año! Feliz año para todos. Muchísimas gracias familia, gracias por este tiempo hermoso de alabanza, de adoración, de reconocimiento. En 2 canciones abarcaron la obra completa del Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta la culminación de la cruz y la resurrección. Quiero agradecerles, fue un momento muy lindo para todos nosotros. Y cómo no cantarle a este gran Dios que ha dado a su Hijo, que proveyó para el sacrificio para cada uno de nosotros, para que podamos alcanzar por medio de Jesucristo la salvación. Cerrando el año, ya en la última reunión que tendremos en este año 2020, que fue diferente, distinto, difícil en muchos de los sentidos para cada uno de nosotros. ¿Qué tal si les parece, terminamos el año escuchando al Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como una persona, tiene voz y habla. Y mi pregunta es, ¿cuánto hace que no escuchás al Espíritu Santo hablar a tu corazón? El Espíritu Santo da instrucciones para la vida personal
pero también no solamente para la personal, sino para la de los que me rodean. Tiene palabra no solo para mí, para que me vaya bien, para que sea bienaventurado en este camino por la tierra, sino que también tiene palabras para las personas que nos rodean a nuestro alrededor. Y hoy, como ejemplo de escuchar al Espíritu Santo, voy a volver a hablar de Felipe. Voy a volver a hablar de este servidor de la mesa, que fue el pionero en llevar el Evangelio a las afueras de Jerusalén y de Judea, cumpliendo así el mandato del Señor Jesús, que decía: me seréis testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y hay un encuentro de dos razas en un camino desierto: Felipe y el etíope. Como ustedes ya conocen esta historia, pero de esta historia me encantaría que podamos rescatar cómo Felipe escucha al Espíritu Santo, cómo obedece, cómo actúa en el momento que tiene que actuar, y lo que es tener un corazón sensible para la voz del Espíritu Santo. Este relato se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 8, versículo 26. Y dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y hasta acá la palabra de Dios en esta tarde. Y otra vez, una historia conocida por todos ustedes, muchas veces la habrán leído. Nos encontramos con un etíope probablemente convertido al judaísmo, anhelando conocer al Dios de Israel, anhelando ir a adorarlo. Lo demuestra la escritura que estaba leyendo, ¿no? El profeta Isaías, pero también lo demuestra su largo viaje.
Más o menos de Etiopía a Jerusalén, solamente de ida tenía 750 millas, algo así como alrededor de 1200 kilómetros. El viaje en carro le tomaría aproximadamente 30 días, un mes, solo de ida. ¿Cuánto suponen ustedes que se quedaría en Jerusalén? Pongamos un mes y después el regreso. O sea que este hombre, este funcionario del reino de Etiopía, dedicaba 3 meses del año para ir a adorar al Señor a Jerusalén. Había en él una gran búsqueda del Dios de Israel. Luego de este encuentro con el evangelista Felipe, este etíope eunuco se convertiría en el primer testigo de Cristo conocido en África. Y otra vez encontramos que por segunda vez en el capítulo 8, Dios se valió de Felipe, de este siervo griego de la mesa, para cumplir la labor designada de anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y siempre me pregunté, ¿por qué no Juan? ¿Por qué no Pedro? Eran apóstoles mucho más calificados que el mismo Felipe, ¿no? Entonces, lo que resulta ser es que todavía ellos recién ahora estaban entendiendo de que el Evangelio debería ser para todos. Entonces, Dios se valió una vez más de Felipe a través del Espíritu Santo para llevar el Evangelio más allá de los estrechos límites de Judea y de Jerusalén. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Recuerdo muchas veces en diferentes etapas de la vida, cuando de noche a lo mejor uno estaba durmiendo y el Señor lo despertaba para orar por una cosa. Haga una pausa para que piense cuánto tiempo hace que no le pasa eso. Un ángel del Señor habló a Felipe con una orden. Levántate y ve hacia el sur. Solo le dio el lugar exacto y el momento justo sin más detalles. Imagínense, Felipe no sabía ni qué iba a hacer, ni con quién se iba a encontrar, ni qué circunstancia lo iba a rodear en ese momento, pero aquel servidor se levantó y escuchó la voz del Espíritu Santo y obedeció. La ruta que descendía de Jerusalén a Gaza era una ruta desierta, y Gaza era el último poblado antes de adentrarse en el desierto que llega hasta Egipto, ¿no? Sería como una de las últimas paradas antes de meterse en el desierto. Y esta era la ruta más utilizada por los viajeros para conectarse con África. Pero lo que no se imaginaba tal vez Felipe, y ni siquiera el etíope que iba leyendo, iba anhelando tener un encuentro con el Señor. Ninguno de los dos se imaginaban que Dios había hecho una cita divina para ellos en medio de ese camino. ¿Por qué sucedió esto? Porque había un alma que anhelaba revelación. ¿Entienden? Una persona que deposita 3 meses, 30 días de viaje, para ir a adorar a un Dios del cual no tenía una totalidad de la revelación, es porque tenía una búsqueda desesperada por encontrarse con lo verdadero.
¿Qué hizo Felipe? Se levantó y fue. Fue tan obediente que podemos comparar esta obediencia con la incuestionable obediencia de Abraham. Cuando él se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Es la misma obediencia que tuvo Felipe, la misma obediencia que tuvo Abraham cuando se encontraba en el sacrificio más difícil que Dios le podría pedir, su propio hijo. Digo que cuando escuchamos al Espíritu Santo debemos obedecerlo. La fe en Dios significa estar listos y dispuestos sin mayor explicación. Pero a veces nos cuesta tanto escuchar al Espíritu Santo cuando habla en nuestras vidas. Nos cuesta tanto escuchar cuando nos dice algo con respecto a nosotros. Imagínense, ¿cómo escucharemos si nos dicen algo para los demás? Adelantamos. Se encuentra con el ministro de Finanzas del reino que había venido a Jerusalén a adorar. ¿Por qué había venido a Jerusalén a adorar? Porque muchos de los gentiles en ese primer siglo habían crecido cansados de los múltiples dioses que había en diferentes religiones, y no solamente, sino la permisidad moral que había dentro de sus naciones. Y muchos venían a refugiarse en el Dios de los judíos y buscaban la verdad en el judaísmo. Y si estos gentiles se convertían y aceptaban la fe y decidían obedecer todas las leyes y todos los mandamientos de Moisés, como la circuncisión y el bautismo, estos tipos de gentiles al convertirse se transformaban en prosélitos, lo que la Biblia llama prosélitos. Y había otro tipo de gentiles también, aquellos que se acercaban y solo asistían a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios, pero no se convertían al judaísmo, y a esto las Escrituras llamaba temerosos de Dios. No sabemos en cuáles de estos dos grandes grupos se encontraba el etíope, pero sí podemos decir que había ido en búsqueda de la verdad, en búsqueda del verdadero Dios. Y lo que a mí me sorprende es que no lo encontró en Jerusalén, lo encontró de camino, de regreso a su casa. Volvía en su carro y estaba leyendo al profeta Isaías, y en la antigüedad los hombres leían en voz alta. Por eso Felipe pudo escuchar lo que hablaba este hombre. Impulsado por el Espíritu Santo, le habló sobre el profeta Isaías y le explicó las palabras proféticas sobre Cristo que estaba hablando Isaías. El Espíritu Santo le dijo: acércate y júntate al carro. Y Felipe fue obediente. Y preguntó el evangelista: ¿entiendes lo que lees? Felipe conocía las Escrituras y tenía estudio de las mismas para poder hablarle de Cristo. Y el Espíritu Santo viene a nosotros no para eliminar la necesidad de profesores o del estudio aplicado. El Espíritu no aparece para hacer innecesario el estudio, sino para hacerlo eficaz. La teología sola es solo conocimiento. La teología y el Espíritu Santo es revelación y puesta en práctica en el momento justo y en el lugar exacto. No vale nada aprender la Biblia sin el Espíritu Santo. Si Felipe lo hubiera hecho, solo le hubiera contado una anécdota
al etíope en ese momento. Pero movilizado por el Espíritu Santo, la teología puesta en práctica a través del Espíritu Santo hace que esa combinación explosiva haga caer el velo de aquellos que tienen los ojos vendados. Eso fue lo que sucedió en ese lugar. Felipe tenía esa combinación explosiva y Felipe le enseñó lo que era aquella alegoría del profeta Isaías cuando hablaba de la oveja que era llevada delante de sus trasquiladores. Y le dijo, está hablando de Jesús. Y aquella oveja es Jesús quien soportó el sufrimiento y la agonía en la cruz por los pecados de la humanidad. Lo prometido a Abraham lo cumplió en aquel monte cuando llevó a su hijo. Dios proveerá para el sacrificio. Y dice que llegaron a un lugar donde había cierta agua y el eunuco que había entendido todo lo que el Espíritu Santo le había revelado le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Crees en el Señor Jesús? Creo en el Señor Jesús, dijo el etíope. Y eso lo habilitó para ser bautizados. Y el Espíritu Santo hizo la obra completa. Y al conocer el sacrificio de Cristo, el eunuco respondió con convicción al Espíritu Santo. Y Irineo, que fue uno de los padres de la iglesia, uno de los primeros padres de la iglesia, escribió que el eunuco regresó a Etiopía, donde comenzó a predicar a los suyos. Esto no está registrado en la Biblia, pero bueno, sí está registrado en las historias de la iglesia primitiva. Pero tal impacto había causado esa palabra de Felipe que volvió a su casa contento, gozoso, siguió su camino, dice la palabra. Y una vez terminada esta cita divina que el Señor había organizado para estos dos, Felipe fue arrebatado y se fue a descansar. No se fue a descansar. Tuvo que seguir predicando porque se encontró en Azoto y fue anunciando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea, siguió predicando el Evangelio. O sea que antes que Pablo a los gentiles llegó Felipe a través del Espíritu Santo. Un siervo, un servidor de la mesa, estaba ahí para anunciar el Evangelio. Hermanos queridos, ¿qué quiero decir con todo esto que les conté en esta tarde? Que hoy la iglesia necesita hombres y mujeres como Felipe. Necesita hombres y mujeres del calibre de Felipe, que escuchen la voz del Espíritu Santo, que sus vidas estén llenas del Espíritu Santo. Porque hoy dentro de las congregaciones hay muchísimos etíopes eunucos que leen pasajes de la Biblia y no conocen qué es lo que están leyendo. Y no solo dentro de nuestras congregaciones, sino fuera. Hay un montón de etíopes eunucos caminando por esta tierra, esperando que los hijos de Dios abran la boca y anuncien el Evangelio de Jesucristo a través del Espíritu Santo. No con teología, sino con la eficacia de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando salgas a la calle vas a ver un mar de gente, y tal vez el Espíritu Santo te susurre y te diga, háblale a este, háblale al otro. Hoy me pregunto, hermanos, ustedes, ¿entienden lo que leen en las Escrituras? Que el Señor nos ayude a través del Espíritu Santo a poder tener revelación de las Escrituras para entender qué es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y así podamos decir como aquellos viejos sacerdotes de la antigüedad, habla Dios, tu siervo oye. Habla Dios, aquí estoy, heme aquí, habla Dios. No es que el Espíritu Santo se haya quedado mudo, no es que el Espíritu Santo haya cerrado la boca, no es que el Espíritu Santo ya no hable más, es que hemos perdido la capacidad de escucharlo.
entre tanto ruido y poniéndonos nosotros en el centro de la escena como protagonistas, ya no escuchamos más esa voz que quiere guiar nuestras vidas y quiere que el Evangelio llegue a los confines de la tierra. Hay cientos de etíopes caminando por nuestras congregaciones y por el mundo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Tal vez no necesitas ser un líder para escuchar la voz del Espíritu Santo. No necesitas tener nada a cargo para escuchar al Espíritu Santo hablar. No hace falta tener ningún título. Solo hace falta tener un corazón sensible. Porque en esta misma hora Él nos está hablando y nos está diciendo, escúchenme, tengo que hablarle a mi iglesia. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Corran todo lo que en su corazón está haciendo ruido y no les está dejando escuchar en esta hora la voz del Espíritu Santo que les habla. Y que en esta última reunión del año podamos abrir los oídos espirituales y que la iglesia otra vez vuelva a recibir palabra de Dios, palabra de la boca del Espíritu Santo, para que caigan las velas, las vendas de nuestros ojos, para que se abran nuestros ojos y podamos ver la gloria de Dios. Es una palabra para animarlos, porque me gusta contrastar la iglesia primitiva con la que nosotros tenemos ahora, porque quiero parecerme a esa iglesia, a la iglesia que Cristo pensó en la cruz del Calvario. Hermanos, les voy a hablar el miércoles también, pero les deseo un muy feliz año. Los quiero muchísimo. Pablito, podemos habilitarnos. Hola. Hola. ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! Hola, Antonio. Feliz Navidad. Felicidades. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hola, sí, hola.